Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Climaterio. Antes que nada queremos agradecerles de todo corazón por todo su apoyo. De verdad que significa muchísimo para nosotros y nos motiva cada vez a seguir compartiendo más contenido sobre el increíble mundo de las plantas. Esta semana cerramos con broche de oro nuestro viaje por Guatemala, un recorrido que hemos vivido juntos explorando las maravillas naturales que este hermoso país tiene para todos nosotros. En el video de hoy visitaremos una reserva natural cerca a la laguna de Atitlán, un lugar mágico lleno de biodiversidad y por supuesto de plantas espectaculares que sabemos que nos van a encantar. Si disfrutan de este recorrido tanto como los anteriores, no olviden suscribirse para seguir descubriendo más jardines y colecciones de plantas únicas en diferentes rincones del mundo. Y si al final del video les gustó lo que vieron, déjenos su me gusta y comenten qué les pareció. Sus opiniones y sugerencias son claves para seguir mejorando y creciendo juntos. Muchas gracias y comencemos este recorrido llenito de plantas. En este tercer video dedicado a Guatemala visitaremos esta hermosa reserva natural, la Reserva Natural de Atitlán. Si en el primero y en el segundo video estuvimos visitando lugares hermosos en Antigua, Guatemala, ya nos movimos hace 2 horas desde Guatemala, 1 hora y media, y llegamos aquí al lago Atitlán. Y a prácticamente media hora del centro se encuentra esta hermosa reserva. Caminando, Sí. Así es, en realidad son 3 horas desde Antigua, no desde Guatemala. Lo que está un poquito perdido, pero sí, bueno. Sí, un poquito exagerado. De pronto caminando, pues no. Y son 20 minutos caminando desde la ciudad de Atitlán. Exacto. Es una reserva muy bonita, mucha gente... Reserva, muy bonita. Mucha gente aquí nos aconsejo pues de visitarla, y estas son todas las atracciones del parque. Obviamente hay atracciones más tranquilitas, de caminatas, como un visitante pues normal, y atracciones más extremas. Sí. Hay varias cositas tipo, ¿cómo se dice? Una bicicleta en el aire. Sí. Miren, esta es la entrada del parque, pues de la reserva natural. La reserva nos acoge, sí, nos acoge con esas hermosas flores blancas, sí, súper lindas. Y no sé si han visto hace poquito las hojas de esta danzoni súper grandes. Es que es espectacular, parece como de mentiras. Sí, usualmente uno la ve un poquito más chiquita, tipo en el video anterior la vimos similar, pero usualmente es morada con naranjado. Este en cambio es mucho más grande, la forma se parece un poquito, pero es morada la parte de abajo y blanca la parte de arriba. Miren este pajarito tan lindo. No sé si se acuerdan, la semana pasada les mostramos un video lleno de tomas de videos con esta flor. Sí, y gracias a este video fue que en realidad dijimos sí. En el jardín de Climaterio tenemos que tener esa planta. No, todavía tenemos dudas. No, bueno. Sí, ahí todavía teníamos dudas. Sí, mentiras. Miren esta orquídea. Esta es literalmente la parte antes de entrar prácticamente al parque. Eso es como el recibimiento. Y ya más arribita van a ver pues otras escalas. Y ya sería pues como propiamente como la entrada al parque, exacto. Es una parte un poquito más organizada, con materitas, con plantas un poquito más hasta de colección, orquídeas, anturios. Miren qué linda esa orquídea. Literalmente la pusieron encima de este tronco, de este árbol, que me imagino que esté muerto. Y al puesto de cortarlo completamente el tronco, lo dejaron ahí y lo utilizaron como una maceta literal, una orquídea. Pero es muy bonito. Sí, muy bonito. En realidad ese día nos hizo un clima súper bueno, no estaba haciendo calor, no estaba haciendo frío, no había mosquitos, espectacular el clima estaba. Bien bonito. Miren qué linda esta matica. Esta epícia. Hermosa, está florecida. Súper bonita. Yo me sueño con tener una colección de estas. Esperen y verá que les vamos a mostrar una colección bien bonita que Climaterio va a tener. ¿Se imaginan un jardín lleno de esta en el piso? Súper lindo. Y además que hay unos colores, Dios mío. Es de muchos tipos. Se mezclan muchos tipos de tonos de verdes, rosaditos, blancos. Hermosos. Miren este tronco de árbol lleno de tallos de... esos son cigonios. Qué bonito cómo van creciendo.
Como pueden escuchar los pajaritos de fondo, en realidad muy bonito, o sea, muy tranquilizante. En realidad uno viene aquí, pues los que vienen pues a hacer los deportes extremos, pero por lo contrario es muy muy tranquilizante. Sí, para una caminada. Y vean que por ejemplo uno puede encontrar este tipo de plantas súper lindas, esta locacia, aquí en la mitad de la entrada. Y nosotros que la tenemos en un vasito súper cuidada y es una hoja minúscula en comparación a esta que está a la intemperie. Exacto, a pleno sol y está súper linda. Además que le gustará mucho el calor, pues el clima de aquí, porque está muy muy bien. Monturios chiquitos de flores, materitas en formas de cara, súper bonitas. Súper lindas, sí. Súper particulares. Creo que también vimos las mismas macetas también en el video anterior. No, en el primer video. Ah, el primer video, sí, primer video hace 2 semanas. Y miren. Miren esta belleza. Aquí en la entrada del parque. Aquí creo que hay otra hojita súper bonita. Y nosotros que no tenemos clarinervio. Ya. Esta está toda. Ah, pero no está todavía madura. Qué lindas. Pero está muy bonito. Considerando que está a la intemperie. Muy bonito. Pues sí sacó muchas flores. Yo creo que tiene muchos años, ¿no? Sí, puede ser. Bonita es como la entrada y la segunda entrada principal al parque. También en este lugar encontramos esta mata hermosa, esta planta hermosa que encontramos también en el video anterior. Es una barra borrachero. Estamos averiguando, en realidad nos hicieron dudar acá en esta reserva acerca de que si es hospedera o no de un tipo de mariposas, y sí. Entonces es una planta muy bonita, muy funcional, es hermosa con flores espectaculares y obviamente muy funcional por el hecho que es hospedera. Y también ayuda pues a los polinizadores, a los diferentes polinizadores. Y igual de bonita también esta flor amarilla, súper linda. Aunque pues obviamente en este caso hay muchísimas flores, entonces una va muriendo, el otro va saliendo, entonces hay un constante de ciclo de flores. Y otro pajarito súper lindo, ahí escondido. Aquí se ve hasta grande, pero es muy muy chiquito, sí, muy rápido. Es amarillo con un cafecito claro, casi gris. Muy lindo. Miren este árbol que nos encontramos, tan bonito. Está lleno de flores súper chiquitas, que van cayendo, literal, y atraían muchísimo las abejitas, más que todas las chiquitas. Muy bonito. Hermosas, sí. En este video Gianluca está probando sus dotes de camarógrafo. Sí, sí, esas son tomas. Son tomas hechas por Gianluca. Es que se nota, son mucho mejores que el... Y tenía mucho sueño. No, mentiras. Eso fue un paseo bastante largo. Yo tenía pereza. Miren qué lindo eso. Qué contraste de color, no. Con razón es tan apetecida para los insectos. Entonces esta sería pues como ya la entrada propiamente a la reserva. Sí, ya pasamos a la zona de restaurantes, nos tomamos un buen café, estamos listos para la caminada. Miren esta danzonita tan espectacular. Sí, aquí siguen las plantas enredaderas y obviamente miren esta planta hermosa y además que está llena de flores. Una danzoni llena de flores. Se ve que tiene muchísimos años. Y obviamente está muy bien, porque obviamente si una planta no está bien, no te saca flores, creo yo. Qué grande. Y ya llega un toque de color. Un toque de heliconia. Exacto, miren esta belleza. Nosotros estamos acostumbrados a ver las heliconias como todas derechitas, una flor bajo de la otra. En cambio en este caso están como alternan como tipo el norte, el sur, el oriente, el occidente. Exacto, a todos los lados. Exacto, súper bonito. Y además que son grandes, en realidad pues en el video no se alcanza como a detallar lo grande que son las flores, pero en realidad son muy grandes. La flor es muy grande y también el árbol, pues la planta es muy alta y saca obviamente un montón de semillitas muy lindas. Ven, por aquí encontramos entre las hojas de una danzoni, otra danzoni,
otro pajarito súper lindo. Y en este caso es un pajarito siempre chiquito, pero es con naranjado y negrito. Me parece que nos estuviera como bailando. En realidad pues no alcanzamos como a grabar pues como todos los bailes, pero en realidad bailaba. Seguramente por ahí había una hembra cerquita, entonces obviamente la quería impresionar. Muy coqueto. Exacto, muy coqueto. Estaba bailando. De belleza. Me encantan estas obras de Anzoni. Súper grandes. Están a intemperies, están perfectas. Vamos subiendo. Gianluca, ¿cómo es? La expedición, ¿cómo se dice? ¿Qué expedición? Indiana Jones. Exacto, Indiana Jones. Miren, ya esta parte es más literalmente bosque. No es tan organizado, simplemente es bosque. Me imagino que son plantas nativas. Son muy grandes. Es muy bonito. Está grande. Y miren al fondo qué espectáculo, parece en realidad que fuera como el mar, pero en realidad recuerden que estamos al lado de una represa grande, un lago grande, y rodeado también, pues como en el centro rodeado tiene varios volcanes. Miren qué espectáculo de vista. Muy lindo. Y miren lo que nos encontramos cuando estamos subiendo y nosotros literalmente caminando con zapatos destapados. Ay, Dios mío. Esta culebra es súper venenosa. Me lo has dicho. Un milagro que estamos ya ustedes se podrán imaginar el grito de Gianluca. El mío, el tuyo no. Entonces, por ejemplo, acá a la izquierda debería pues de haber una cascada grande, pero en realidad pues estaba como sequita. No estaba seca del todo, pero porque como les mencionamos pues al principio, con esta zona es como bien marcadas pues como sus estaciones. Entonces cuando es verano y cuando llueve. Y nosotros pues fuimos a Guatemala, la visitamos durante el pleno verano. Sí. Pues, obviamente eso afectó mucho la cantidad de agua. Y este parque también tiene muchísimos de esos puentes tibetanos. Aquí volvimos a ver esta flor hermosa que vimos al principio, pero en este caso hay un colibrí tomando néctar. Que yo pienso que por eso es que los tienen tanto, como porque obviamente es una reserva y usualmente pues en casi todas las partes del mundo, alrededor de los lagos siempre tienden como a cortar árboles y a construir casas, y pues obviamente en este caso no es como la excepción. Entonces ellos tratan de ayudar a los animalitos sembrando todo este tipo de plantas nectaríferas. Por ejemplo, miren estas begonias tan espectaculares. Y la flor de cactus fucsia que vimos hace poquito, también muy bonita. Todas estas flores obviamente sí ayudan mucho al hecho pues que se vean más polinizadores aquí en el bosque, el aire. Miren esta flor de una heliconia, qué espectáculo. Obviamente son especies introducidas, pero obviamente sí, a veces es necesario ponerle esas flores, porque si no, literalmente, qué peso de los insectos que comerían. Sí, miren este baile de estas mariposas que también tenemos en Colombia. Acá pues cerquita a Medellín hay una parte que se llama pues otro que se llama Envigado, y hay muchas de estas mariposas. Bueno, ya entramos en una de las partes más bonitas del parque, el mariposario. Es hermoso, creo que es uno de los mariposeros más bonitos que vemos sí, yo creo que junto con el de Copenhague, este es pues se hacen como en el primer puesto. Los que ven las mariposas parecen pues, que son de mentiras, en realidad es todo así. Están por toda parte, no es un espacio enorme, pero es súper lleno de plantas, hospedera, plantas con néctar, plantas con polen, un montón de mariposas. Obviamente el agua no puede faltar, flores por toda parte. Obviamente el parque, obviamente los trabajadores le ponen fruticas todos los días fresca. Entonces obviamente las mariposas están súper bien.
No, y tuvimos la oportunidad pues de encontrar una muchacha pues de las que cuida pues esta parte de la reserva y súper querida, explicándonos cosas, incluso nos dio ideas porque nosotros cuando tenemos orugas de monarca se nos terminan muy rápido las plantas, entonces ya nos dijo qué hacer, que en realidad la planta se puede, no todas las asclepias se pueden esquejar, hay unas de las que nosotros tenemos que se pueden esquejar y obviamente así ella dice que es mucho más productivo. Miren este arco hecho con planta de tango, enorme, súper linda y súper llena de mariposas. Sí, lástima que nosotros esta planta no pues, la intentamos tener, pero acá pues en el jardín nosotros no da tanto sol. Sí, es una planta de puro sol. Por ejemplo, cuando nosotros visitamos Italia en verano, sí es muy bonito el tango allá. Sí, necesita sol. Miren esta fuente con esta cascada llena de plantas acuáticas. Musguitos. No, era un paraíso literal. Nos enamoramos de este lugar. Además que prácticamente no había nadie, era súper lindo, obviamente por el hecho que había mucho sol, todas las mariposas estaban ahí volando, afuera contentas, comiendo, tomando agüita, súper bien. No, muy bonito, en realidad sí nos gustó mucho. En el video yo creo que no se alcanzan como a apreciar la gran cantidad de mariposas que habían, pero es muy bonito, muy tranquilo, en realidad. Es un lugar mágico, sí. Muy bonito. Además que muchas veces uno visita un mariposario y puede ver máximo una, dos tipos de mariposas. En cambio en este caso había muchísimos. Y la muchacha que cuida la mariposa nos estaba diciendo, explicando que cada año intentan como integrar más mariposas. Exacto. Y bueno, entonces en realidad pues este no fue muy largo que digamos, pero igual pues fue un lugar que nos pareció que valía la pena pues como compartir con todos ustedes. Un lugar muy bonito, un lugar mágico, más que todo obviamente la parte de la mariposa nos gustó muchísimo. Y nada. No, esperamos en realidad que les guste, recuerden por favor dejarnos un me gusta, recuerden suscribirse para los que nos visitan por primera vez. De nuevo darles gracias por toda esa buena acogida que han tenido los 2 videos anteriores, muchas gracias. En realidad que nos ayudan bastante porque estamos hasta tristes que estaban viendo los videos. Sí, estamos ya a un punto de ser, no mentira, cerrar, pero pues tampoco hasta allá, pero no, sí, era de verdad que el apoyo, pues que ustedes vean los videos y que les den me gusta y que nos den sus comentarios, es de gran ayuda pues para nosotros, muchas gracias. Sí, más que todo emotivamente para pues motivarnos a hacer más, mostrarle más lugares hermosos, viajar más y obviamente sí, eso es muy importante. Sí, entonces nos vemos la próxima semana con un nuevo recorrido. De nuevo, muchas gracias. Les dejamos, ¿cómo se dice? Sí, les dejamos como un paisaje, como el atardecer del último día en el lago Atitlán. El lago Atitlán. Lleno de volcanes, como pueden ver. Muy bonito. Nos vemos la próxima semana. Chao, que estén muy bien.